Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar hoy todos aquí en una nueva sesión de DoContractMad. Esperamos que lo que hemos preparado para el día de hoy les guste. Es un tema que hacía muchísimo tiempo que queríamos tratar y no veíamos bien el enfoque, por dónde hacerlo. Y que de repente como que nos iluminamos y dijimos, claro, enero trata todo lo que es arquitectura hospitalaria con este enfoque que nos parece como súper importante, y ahí que contactamos y estamos súper orgullosos y contentos de poder contar con un estudio como Enero Arquitectura hoy aquí, así que muchísimas gracias por venir. Estará hablando Yuk Gómez, que es arquitecta y es directora de proyectos en Enero Arquitectura. Y luego también estarán hablando dos de nuestras marcas. Por un lado estará hablando Claudia, que nos estará hablando sobre pavimentos y revestimientos continuos, e Israel de Bari Perfil nos estará hablando sobre revestimientos para uso hospitalario. Luego de las ponencias tendremos nuestra habitual mesa de debate. Dentro de las bolsitas tienen un cuaderno donde pueden ir apuntando inquietudes que tengan. Y finalmente tendremos nuestro Coffee Networking, que es ese espacio que tanto nos gusta porque nos podemos acercar de una forma, nunca mejor dicho que hoy, más humana, a unos al otro, y poder hacer que esta profesión no sea tan solitaria y poder ayudarnos entre todos a estar más cerquita y a poder, como siempre digo, transitar esta profesión tan hermosa que tenemos, pero en compañía. Antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, que la hemos nombrado Salutogénesis y Humanización de los Espacios Hospitalarios con Enero Arquitectura, este término que en un ratito nos explicarán un poquito mejor de qué se trata, pero ya les adelanto que es súper importante e interesante. Me gustaría presentar brevemente nuestro espacio. Yo soy Nadia Marán, soy Showroom Manager aquí en DoContractMad. DoContract es un proyecto de Ambit. Ambit es un clúster que agrupa más de 200 empresas de la cadena del valor, del hábitat y del contract, desde donde organizamos muchísimos proyectos diferentes. Los pueden ver en la pantalla atrás mío. Seguramente el que más les suene sea Interiotel, que este año será nuevamente en Madrid, así que tendremos la posibilidad de asistir mucho más fácilmente. Será en el mes de noviembre. Estamos seguros que va a ser un éxito total porque ya tenemos muchísimos apuntados, y además es porque ya es a día de hoy la feria más grande referente al mundo de los hospitales dentro de España. Luego tenemos High Contract, que siempre me gusta nombrarlo porque creo que es una herramienta muy útil para todos los arquitectos interioristas. High Contract es una plataforma en donde pueden encontrar más de 8.000 productos. Son todos productos que se consiguen aquí en España. Y yo me acuerdo, yo misma trabajando como arquitecta o interiorista, que te encontrabas con un montón de productos que viste y dices, ¿esto dónde lo consigo? No sé quién es el proveedor. Bueno, pues aquí pueden entrar y tienen todos los datos. Siempre son los contactos directamente de todos los fabricantes. Y además subimos los proyectos de los estudios de arquitectura e interiorismo más importantes que hay actualmente aquí en España. Luego tenemos WeContract, que es un showroom igual al nuestro, pero en Barcelona, y nosotros somos DoContract. DoContract es un espacio que está formado por 12 marcas líderes en el mercado. Son 12 marcas complementarias entre sí. Les voy a comentar brevemente qué hace cada una, como para que se dé una idea de todo lo que podemos abarcar. Bari Perfil son suelos y revestimientos, Carimbisa son ventanas de madera, Ducholux son mamparas de baño, Faro Barcelona es iluminación, Zona Arauco son derivados de la madera, Hansgrohe son griferías, RCR Deco son pavimentos continuos, Supratec son textiles, Tarimatec es tarima técnica de exterior, TEM es mobiliario, Villeroy & Boch son sanitarios y Senio es nuestra marca de domótica. Para los que nos siguen luego en nuestro canal de YouTube, comentarles que somos un espacio de 300 metros cuadrados en el centro de Madrid. Estamos ubicados en el barrio de Salamanca, en la calle Velázquez 35, y cada día recibimos aquí a muchísimos profesionales, arquitectos, interioristas, promotores, que nos visitan para buscar soluciones para sus proyectos, para conocer también tendencias. Nuestra función básicamente es asesorarlos técnicamente en lo que ustedes precisen. Pueden venir con un proyecto y aquí estaremos. Somos unos profesionales que los atenderemos muy bien, eso no hay ninguna duda. También hacemos un montón de formación técnica, como son estas charlas, hacemos un montón de after hours, hacemos muchísimas actividades. Para todo eso nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también suscribirse a nuestra newsletter, y para hacer todo esto también trabajamos con cita previa. Entonces es importante, bueno, pues que tengan los datos de contacto para poder solicitar una cita para visitarnos. Ahora sí, sin más, voy a presentar brevemente a Enero Arquitectura y le voy a dar paso a Yuk para que empiece con esta charla tan hermosa que tenemos en el día de hoy. Enero Arquitectura es un estudio que se distingue por su enfoque vanguardista, su compromiso con la excelencia y su dedicación al bienestar del usuario final. En Enero Arquitectura, cada proyecto es una expresión de singularidad y excelencia. Desde su fundación, el estudio ha abrazado la innovación en todas sus formas, integrando las herramientas tecnológicas más avanzadas en cada fase de desarrollo.
La innovación no solo está presente en el uso de softwares avanzados, sino también en el enfoque integral del estudio, con un modelo de negocio que abarca todas las etapas del proceso arquitectónico. Enero Arquitectura se destaca por su presencia en toda la cadena de valor de cada proyecto. El estudio se especializa en arquitectura hospitalaria, donde el usuario es el epicentro del diseño, asegurando que los espacios creados mejoren significativamente su calidad de vida. Enero Arquitectura es un equipo multidisciplinar que busca constantemente la excelencia y crea espacios que impactan positivamente en la vida de las personas. Estamos muy contentos de poder contar con ellos hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias a las marcas también y a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Así que sin más, le damos inicio a la charla del día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Yu Gómez y soy directora de Enero Arquitectura. Enero Arquitectura, como bien ha dicho Nadia, es un estudio que se constituyó en el año 2006, tanto en Madrid como en Barcelona, y desde entonces no ha dejado de crecer y evolucionar hasta convertirse en un estudio especializado referente en la arquitectura hospitalaria de este país. Enero cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 30 personas, formado por arquitectos y arquitectos técnicos, lo que permite que todos los proyectos se desarrollen íntegramente dentro del estudio, algo que forma parte de nuestro ADN como empresa. Hasta la fecha hemos hecho más de 3.150.000 metros cuadrados de proyectos y más de 546.000 metros cuadrados de obra. Enero es sinónimo de experiencia, pero también de apuesta por el futuro. Y es por eso que hoy voy a hablaros del futuro de los espacios hospitalarios, que para mí tiene una palabra clave: humanización. Bueno, cuando hablamos de humanización en hospitales, de la definición, lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿qué es humanizar? Pues hacer humanos los espacios, pero va un poco más allá de eso, ¿no? ¿Qué es exactamente humanizar en espacios hospitalarios? Bueno, pues la humanización en el contexto hospitalario se refiere a la práctica de proporcionar atención médica centrada en el paciente que reconoce y respeta la dignidad de las personas, las preferencias y las necesidades individuales de cada individuo, ¿vale? En resumen, lo que busca la humanización es tratar a los pacientes como seres humanos completos, más allá de su condición médica, reconociendo su dignidad y valor. Esto lo resumimos de la siguiente manera, mediante 3 conceptos. Mejora del bienestar emocional, ayudando a reducir la ansiedad, el estrés y el miedo asociados con la hospitalización y el tratamiento médico. Al recibir un trato cálido y respetuoso, los pacientes se sienten más seguros y apoyados. Mediante el fortalecimiento de la confianza y la satisfacción del paciente. Cuando los pacientes reciben atención médica humanizada, se establece una relación de confianza entre ellos y el personal médico. Esto aumenta la satisfacción del paciente con la atención recibida y su percepción de la calidad de los servicios hospitalarios. Y por último, el fomento de la participación del paciente. El paciente, al ser tratado como socio en su atención, se siente capacitado para tomar decisiones informadas sobre su salud y participar en la planificación y el seguimiento de su tratamiento. Por eso, antes de hablar de edificios, me gustaría empezar hablando de personas, de cómo somos los seres humanos. Los seres humanos somos seres emocionales y esas emociones y esos sentimientos no solo juegan un papel importante en nuestras acciones y decisiones, sino que también son fundamentales para alcanzar el bienestar y la felicidad. Los hospitales del siglo XXI tienen que ser espacios en donde no solo se disponga de las mejores tecnologías, sino que también estén diseñados para abordar las necesidades emocionales y psicológicas de las personas, de sus familias y del personal sanitario que trabaja en esos hospitales. Esto no solo va a mejorar la atención en el presente, sino que también va a contribuir a la preparación y fortaleza de los sistemas de salud para desafíos futuros. ¿Por qué es importante hablar de humanización en la época en la que estamos viviendo? Es importante por varias razones. La primera de todas, por la primacía de la persona frente a una sociedad tecnológica. En la época en la que estamos viviendo, bueno, voy a quitar un poco el medio, creo. En la época en la que estamos viviendo, que estamos todo el día pendientes de los móviles, de las tablets, delante de una pantalla,
Necesitamos que las personas que cuiden de nuestra salud nos den un trato personalizado, un trato humano, cercano y empático. También por el aumento de la conciencia sobre la salud mental. La salud mental ha ganado mayor atención en los últimos años, ¿vale? Y entonces nosotros tenemos que contribuir a generar ambientes que respeten y aborden las necesidades emocionales de pacientes y profesionales, mediante el fortalecimiento de la resiliencia del personal de salud. El personal de salud muchas veces se encuentra sometido a muchas presiones, por lo cual el humanizar no solo va dirigido a los pacientes, sino que también va dirigido a ese personal sanitario. Mejora de la experiencia del paciente en situaciones difíciles. Esto proporciona al paciente un apoyo emocional y facilita la comunicación efectiva. Y por último, el fomento de la confianza. Mantener la confianza del público en el sistema de salud es fundamental para que esta confianza siga viva y siga aumentando. Al hablar de humanización en los hospitales, no solo se reconoce la importancia de abordar las necesidades físicas, sino también las psicológicas y las emocionales. Bueno, y tras esta breve introducción, voy a hablar un poco de los fundamentos de la humanización en arquitectura hospitalaria. De cómo el diseño arquitectónico puede influir en el bienestar emocional y físico de los pacientes. Esto se consigue mediante muchos puntos, ¿vale? La línea de pensamiento para acometer un diseño debe ir, como decía al principio, pensando en que somos seres emocionales. Y el diseño arquitectónico en entornos hospitalarios puede influir significativamente en la mejora del bienestar emocional y físico de los pacientes, mediante un entorno acogedor y calmante. Un diseño que incorpora colores suaves, iluminación natural, patios, espacios abiertos, puede crear un ambiente acogedor y tranquilizador. Esto puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad de los pacientes, promoviendo un estado emocional más positivo durante su estancia en el hospital. Mediante la privacidad y confort, garantizando la privacidad o no de los pacientes mediante medios que permitan modular esa privacidad según las necesidades de estos pacientes. Esto les brinda un espacio personal donde sentirse cómodos y seguros. Accesibilidad y facilidad de movimiento. Un diseño hospitalario que prioriza la accesibilidad de personas con discapacidad reducida garantiza que todos los pacientes puedan moverse fácilmente por el hospital. Esto no solo mejora su experiencia en general, sino que también les reduce la sensación de dependencia y les genera una autonomía. La conexión con la naturaleza. La integración de elementos naturales como jardines, patios interiores, áreas verdes, tiene un impacto positivo en el bienestar emocional de los pacientes. Y el diseño de unidades y espacios de relación social. Un diseño que fomenta la interacción social entre pacientes, familiares y personal médico crea un sentido de comunidad y de apoyo mutuo. ¿Cómo la humanización afecta directamente en la experiencia del paciente y su bienestar emocional? Hay un efecto directo de mejora sobre las personas que son atendidas o trabajan en hospitales en los que el diseño de los espacios se ha tenido en cuenta los puntos de los que hablaba anteriormente. ¿Esto a qué es debido? Porque mejora la empatía y la comprensión. Cuando los pacientes son tratados con empatía y comprensión por parte del personal médico y de la enfermería, se sienten valorados y respetados como individuos. Esto constituye una experiencia muy positiva dentro del hospital. Reducción de la ansiedad y el miedo. La hospitalización para muchos pacientes puede ser una experiencia muy traumática. Entonces, la humanización lo que hace es ayuda a reducir esa ansiedad y ese miedo y a proporcionar un ambiente de apoyo y de cuidado. Mayor apego al tratamiento. Cuando los pacientes se sienten comprendidos, están más dispuestos a participar activamente de sus tratamientos médicos. La humanización fomenta una relación de confianza entre el paciente y el personal médico, lo que puede aumentar la adherencia a los tratamientos y a mejorar los resultados a largo plazo. Y la autonomía del paciente y su capacidad para tomar decisiones informadas.
Al involucrar a los pacientes en el proceso de toma de decisiones y respetar sus preferencias y valores, se les otorga un mayor sentido del control sobre su propia salud y de su tratamiento. A continuación vamos a explicar la importancia de tener una comunicación empática para contribuir a la humanización. Esto se debe a varias razones. Primero, porque como decía anteriormente, se fomenta la confianza. Una comunicación abierta, clara y respetuosa entre el personal médico y los pacientes fomenta esa confianza mutua. Cuando los pacientes se sienten escuchados y se sienten comprendidos, están más dispuestos a compartir información relevante sobre su salud y a confiar en las decisiones y recomendaciones del equipo médico. Esta conexión puede motivar a la participación activa en su propio proceso de curación, porque se promueve el entendimiento. La comunicación empática facilita el entendimiento mutuo entre el lenguaje del paciente y el personal médico. Al utilizar un lenguaje comprensible y dejar a un lado las jergas técnicas, se reduce la brecha de comunicación y se asegura que los pacientes comprendan claramente su diagnóstico y su tratamiento. Permite una toma de decisiones informada. Una comunicación efectiva proporciona a los pacientes la información necesaria para participar activamente en la toma de decisiones, al discutir las diferentes opciones que tienen de tratamiento, los riesgos, los beneficios, sus estilos de vida y respeta las preferencias y valores que tienen en los pacientes. Brinda apoyo emocional. Escuchar activamente, validar las emociones y ofrecer palabras de apoyo y de ánimo pueden reducir la ansiedad y el miedo que a menudo sienten los pacientes. Y para terminar, la mejora de la satisfacción del paciente, que contribuye a una experiencia mucho más positiva en el hospital, lo que a su vez aumenta la satisfacción del mismo con la atención médica recibida. Los pacientes valoran enormemente el sentirse escuchados, respetados y cuidados durante su estancia en el hospital. Bueno, ahora es cuando voy a empezar a hablar de los principios de diseño diseñados en el paciente. Cuando hablamos de bienestar, nos gustaría citar a Aaron Antonovsky. Este médico y sociólogo se dedicó a investigar a mujeres que habían nacido entre 1914 y 1923 en Centro Europa y se dio cuenta que muchas de estas mujeres habían sufrido el Holocausto y padecían un mayor número de enfermedades, no solo físicas, sino también psicológicas. Estudiando esto, se dio cuenta que un 30% de esas mujeres, aunque habían sufrido el Holocausto, tenían los mismos patrones o muy parecidos que mujeres que no lo habían sufrido. Y entonces se dedicó a investigar por qué pasaba esto. Con lo cual, lo que su teoría viene a decirnos es que podíamos orientar la medicina no solo al estudio de las enfermedades, sino a descubrir aquellos factores que nos hacen estar sanos. Entonces, en vez de hacernos la pregunta de ¿por qué nos enfermamos?, quizá la pregunta debería ser ¿cómo logramos mantenernos saludables? Aquí entra el término de salutogénesis. Salutogénesis es un término que contrasta con el término de patogénesis, porque mientras que la patogénesis se centra en el estudio de las causas de las enfermedades y los factores que contribuyen a la aparición de problemas de salud, la salutogénesis se enfoca en los valores y procesos que provocan salud y bienestar. La idea fundamental de la salutogénesis es entender cómo las personas pueden mantenerse sanas y mejorar su salud, incluso en presencia de factores estresantes. Y es cuando desarrolla este concepto como parte de su teoría del sentido de la coherencia. El sentido de la coherencia lo desarrolla en 3 puntos. El primero es la comprensibilidad. Lo que él dice es que la comprensibilidad se refiere a la capacidad de las personas para entender el entorno en el que se encuentran, porque una comprensión clara de estas situaciones contribuye a una mejor capacidad para manejar el estrés. La manejabilidad se refiere a la creencia de que los recursos están disponibles y pueden utilizarse para hacer frente a estos desafíos. Tener un sentido de manejabilidad está relacionado con la sensación de control sobre nuestra propia vida. Y entonces aquí viene el tercer punto, que es el significado.
implica que las personas que encuentran un significado y un propósito en la vida les brinda una mayor motivación para enfrentarse a esos desafíos y mantener su bienestar. Estos conceptos son los que propone Antonovsky como los indicadores de la capacidad de una persona para enfrentarse al estrés y mantener la salud, y sugiere que cuando las personas pueden comprender, manejar y encontrar significado en las situaciones a las que se enfrentan, están mejor equipadas para mantener y mejorar su salud. Y para ello pasa a definir los recursos generales de resistencia. Esto es lo que hizo fue que en un análisis tradicional catabólico de todos estos factores descubríamos cuál era la enfermedad que nos generaba malestar. Pero, sin embargo, estos factores eran exactamente los mismos que en un análisis tradicional anabólico. Estos factores son sobre todo materiales, como puede ser el nivel de vida, la economía, factores psicosociales, factores emocionales, pero por supuesto también factores biológicos y genéticos. En resumen, la salutogénesis se centra en identificar y promover los factores que contribuyen a la salud y al bienestar, en lugar de concentrarse únicamente en la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Entonces, en un paso más de este concepto hacia la arquitectura, tenemos que introducir el otro concepto, que es la humanización. Al final, como decíamos al principio, humanizar es mostrar la influencia de los seres humanos en los espacios que habitamos, de tal manera que si nosotros conseguimos que esos espacios sanitarios se genere salud, se mejore la calidad de vida, o lo que él llamaba desarrollar el sentido de coherencia, nos permitirá generar entornos más apropiados para el bienestar. En esta última fase de traducir este concepto a la arquitectura, tendríamos que introducir los conceptos del profesor Alan Delany, que es el fundador de la International Academy for Design and Health. Alan Delany es un arquitecto y diseñador nacido en Suecia, conocido por su trabajo en el campo de la arquitectura centrada en el ser humano y en la salud. Delany ha sido un defensor destacado de la idea de que el diseño arquitectónico puede tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de las personas que ocupan esos espacios que diseñamos. Entre sus contribuciones más importantes se encuentra su trabajo en la aplicación de principios de diseño centrado en el usuario. Delany ha abogado por la creación de entornos que promuevan la curación de los pacientes, pero también una satisfacción del personal médico. Ha desarrollado numerosos modelos y herramientas para guiar el diseño de entornos de atención médica, incorporando principios como el principio de la ergonomía, accesibilidad, sostenibilidad y humanización. Su enfoque se basa en comprender las necesidades y preferencias de los usuarios finales y en diseñar espacios que satisfagan estas necesidades de una manera efectiva. Alan Delany, además de este trabajo en el diseño de entornos de atención médica, ha sido un gran defensor de la arquitectura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Ha promovido el uso de materiales ecológicos y prácticas de construcción sostenibles para minimizar el impacto ambiental y promover la salud y el bienestar a largo plazo. Él lo que hace es abrir varias líneas de trabajo. Nosotros hoy nos hemos centrado en 6, que son estas. La primera de estas líneas es el entorno social. Todos sabemos que el entorno social nos influye tremendamente en nuestras emociones. Por un lado, sabemos que los espacios masificados y con ruido nos generan estrés, pero por otro también sabemos que los espacios en soledad nos generan depresión. Con lo cual, lo que nosotros deberíamos conseguir en estos espacios es darle al paciente la oportunidad de generar espacios que sean versátiles. Por ejemplo, generar espacios en los que en un momento dado tú puedas actuar con gente cuando es lo que necesitas, pero a la vez esos mismos espacios nos permitan aislarnos cuando necesitamos lo contrario. Por ejemplo, como vemos en la imagen superior, en el Hospital Quirón Salud Madrid, en donde diseñamos áreas que permitían esa interacción social. O, por ejemplo, la imagen de abajo, que es el Centro de Protonterapia de Pozuelo, donde incorporamos estos jardines donde el paciente podía pasear o simplemente salir a tomar el aire. En la imagen de arriba,
Lo que hicimos fue individualizar estos espacios mediante mamparas de vidrio, que lo que permitían era generar espacios con más privacidad. O, por ejemplo, la imagen de abajo. Esto era una sala de estudio y de juegos para niños en tratamientos oncológicos, que son niños que tienen que estar mucho tiempo en el hospital. Entonces, lo que intentamos fue generar ese espacio en el que se sintieran como en casa y así poder interactuar con otros niños que se encuentran en la misma situación que ellos. O, por ejemplo, como vemos en la imagen de aquí, que mediante una mampara de madera podemos generar esa intimidad dejando entrar la luz que entra por las ventanas de la fachada y no tenemos una oclusión visual. La integración de espacios naturales. Cuando hablamos de espacios naturales, sabemos que la naturaleza nos afecta positivamente en nuestras emociones, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, especialmente en esta sociedad que gastamos mucho tiempo delante de los ordenadores y delante de los móviles, que estamos exhaustos de tanta atención directa, por lo que necesitamos de alguna manera elementos que nos distraigan de esa atención. Y la naturaleza en este caso nos ofrece una cantidad de colores, de formas y de olores que nos permiten rebajar ese nivel de atención. La naturaleza dentro de un hospital se puede integrar de muchas maneras. Por ejemplo, como vemos en la imagen del concurso para el Hospital de Aranda de Duero, en la que lo que hicimos fue integrar estos elementos vegetales dentro de la estructura del hospital. O, por ejemplo, ¿por qué no generar un jardín en la cubierta cuando muchas veces estamos en un entorno urbano y no podemos hacer jardines en el exterior? Pues, por ejemplo, lo que hicimos en el Hospital General de Villalba, que lo que hicimos fue generar esas cubiertas vegetales para que tanto el personal sanitario como los pacientes pudieran salir y disfrutar de ello. Pero hay muchas veces que no tenemos estos medios, pero lo podemos evocar, como por ejemplo en la imagen del medio, que son los paritorios de Quirón Salud Madrid. Lo que hicimos fue colocar una imagen de un cerezo que simboliza el nacimiento y así generamos esa naturaleza. Y por último, esta imagen de aquí, porque lo que tiene la arquitectura, ¿vale?, es que tenemos recursos, no hace falta llegar a la naturaleza directamente y entonces podemos llegar a ello mediante una abstracción. Entonces, aquí lo que hicimos fue generar como una grieta en la montaña para que en vez de entrar al hospital por una puerta convencional, se entrara por esa grieta en la que además se colocó una lámina de agua y un árbol y nos permitía entrar de una manera mucho más orgánica. El empleo de la luz natural. Cuando hablamos de luz natural, nos pasa un poco lo mismo. Sabemos que la falta de luz natural nos genera problemas físicos y psíquicos. También sabemos que la exposición a la luz natural nos permite un mejor sueño y que en el ciclo circadiano los biorritmos están condicionados por esa luz natural. Por lo tanto, ¿por qué no podemos introducirla dentro de los hospitales? Evidentemente en la fachada mediante una ventana, ¿no? Pero ¿por qué no en un quirófano? Este es el quirófano de la FIP, del Ruber Internacional, en la que, al final un quirófano es un espacio donde se tiran trabajando 20 personas muchas horas al día y no ven la luz natural. Además, sabemos que cada vez más los pacientes no entran totalmente dormidos en los procesos quirúrgicos y que es un espacio en los que hay mucho estrés, hay mucha intensidad. Entonces, ¿por qué no dejar que tanto los trabajadores como el paciente pueda mirar a través de esa ventana en la que puede ver un bonito paisaje y además tiene esa luz natural y le puede ayudar a relajarse y a dejar a un lado el estrés? Pero hay veces que no tenemos acceso a esas fachadas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar lucernarios, como en las imágenes de la derecha, o mediante dobles alturas, como en la imagen de la izquierda, que sí que tenemos acceso a una cubierta, aunque sea en una primera altura o en varias. Entonces siempre podemos introducir esos elementos de luz que lo que hacen es que lleguen hasta las zonas más oscuras. O, por ejemplo, en la imagen de la derecha, cuando tenemos espacios que no podemos ubicar directamente en la fachada, utilizando tabiques transparentes que nos permiten la entrada de luz hasta zonas más oscuras. O, ¿por qué no, por ejemplo, como en la imagen de la izquierda, mediante fachadas de doble piel que permiten la entrada de luz, pero a la vez la protección frente al soleamiento? En enero hemos conseguido en varios hospitales llegar hasta un 85% y un 90% de iluminación natural en todo el hospital, que además esto lo que hace es un ahorro energético. El siguiente punto que queríamos tratar era el de los colores, las formas y las texturas.
Todos sabemos cómo nos afectan los colores en nuestra actividad cerebral. Los mal llamados colores fríos nos calman y los mal llamados colores calientes nos alteran. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, es la entrada del centro de protonterapia de Pozuelo. Es la entrada al búnker. Se trata de un tratamiento bastante complicado que la gente entra con mucho estrés. Como con el simple uso de la luz mediante colores RGB puedes ubicar esos colores y entonces generar al paciente la tranquilidad necesaria que necesita antes de entrar al tratamiento. O, por ejemplo, como en la foto de la derecha, que es la fachada del Hospital de Córdoba, donde lo que hicimos fue serigrafiar triángulos de diferentes tamaños, que esto proporcionaba diferentes texturas y a la vez dejaba entrar la luz de manera diferente dentro de los usos que tuvieran dentro. La ubicación y los hitos. ¿Cómo nos ubicamos dentro de un edificio? Esto es fundamental en los hospitales, hasta el punto que la desorientación, por ejemplo, en pacientes añosos o de larga estancia, les puede generar demencias transitorias, por lo que es muy importante y no siempre tenemos que recurrir a la señalética tradicional, porque la arquitectura tiene muchos recursos para generar hitos dentro de los espacios hospitalarios. En este caso, por ejemplo, es la marquesina de entrada del Hospital Quirón Salud de Córdoba. En vez de colocar un pilar tradicional, lo que hicimos fue convertir ese pilar en un árbol. Así generamos un hito y es un punto de encuentro de gente que tiene que ir al hospital y se ubican fácilmente. O, por ejemplo, ¿a cuántos nos ha pasado que dejas el coche en un parking y no te acuerdas ni del número de plaza ni de la planta en que lo has dejado, pero te acuerdas perfectamente del color? ¿Por qué no hacer esto en una hospitalización como hicimos en el Hospital General de Cataluña? Al final tú ubicas tu habitación dependiendo del color que te haya tocado. O, por ejemplo, la imagen de abajo. En el Hospital General de Villalba lo que hicimos en las zonas públicas fue que siempre tuvieras referencia a dos fachadas. Entonces, si tú te desubicas, girando la cabeza, ya vas a ver un punto exterior en el que tener una referencia y saber dónde estás ubicado. Y por último, el reconocer los espacios. Las zonas de pediatría, ¿vale? Nosotros no solo colocamos los dibujos y los colorines para que los niños estén contentos y se lo pasen bien, ¿vale? Es porque ayuda a identificarles con un espacio. Imaginaros que llega un niño que está malito y tiene que ir a una sala de espera, que es una sala de espera blanca, fría, aséptica. Pues al final le generas un miedo y le generas una intranquilidad. Y está en un espacio que no considera como suyo. En cambio, si entran en una sala en donde vemos colores, vemos dibujos, vemos mobiliario de su tamaño, ellos se sienten como en casa y entonces se les quita ese miedo y les ayuda mucho a tranquilizarse. La higiene acústica. Casi todo, o sea, la mayoría de los hospitales y en general en toda la arquitectura se nos olvida el tema de los ruidos. Y todos sabemos que los ruidos, nos generan estrés. Interrumpen el sueño, nos dificultan la comunicación. Pero en cambio sabemos que la música o el silencio nos tranquiliza, nos baja la respiración, ¿no? Entonces, ¿por qué no prestamos más atención a esta higiene acústica? Por ejemplo, en la imagen inferior es la entrada al edificio materno-infantil de Quirón Salud Madrid. Lo que hicimos fue jugar con diferentes tipos de techos acústicos para dar esa tranquilidad en una zona que tiene bastante trajín de gente y suelen ser zonas bastante ruidosas. Bueno, pues una vez analizados estos factores, creo que deberíamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en la arquitectura hospitalaria? Bueno, pues lo primero es generando espacios para ello. Pensémoslo, si no generamos estos espacios, difícilmente vamos a conseguir crear espacios en los que se genere la salud, ¿vale? Por otro lado, ¿cómo impactan nuestras decisiones como arquitectos y diseñadores? Tenemos la gran suerte de tener una profesión en la que lo que hacemos perdura a lo largo de los años, por lo que debemos pensar que esos espacios que generamos van a estar ahí por mucho tiempo. Con lo cual, seamos consecuentes con esto y hagamos cosas de calidad y que perduran.
Pero también tenemos que ser capaces de transmitir esto a los clientes, porque al final esto no deja de ser un trabajo en equipo. Si no trabajamos en conjunto y remamos hacia el mismo sitio, no vamos a ser capaces de conseguirlo. Y la última pregunta que quería haceros es, ¿cómo queremos ser y evolucionar como sociedad? El futuro de la arquitectura hospitalaria pasa por ponernos cada vez más en la piel de los que trabajan y de los pacientes que están ingresados. No es solo un tema de arquitectura, es cómo queremos ser y cómo queremos evolucionar como sociedad. Seamos valientes con las propuestas futuras. No construimos hospitales para ganar premios. Construimos hospitales para salvar vidas para salvar y mejorar las vidas de los pacientes. Entonces, estos son un poco los conceptos que defendemos dentro de Nero Arquitectura. Aquí os dejo un índice de edificios. Son todo edificios que hemos hecho nosotros o proyectos en los que hemos participado. Y quería daros las gracias a todos por venir y por haberme escuchado. Gracias. Buenos días, mi nombre es Claudia Martínez y soy comercial técnico de RCR Deco, que es la empresa de pavimentos y revestimientos continuos del showroom do Contract. En primer lugar, espectacular. Realmente has tratado temas que yo desconocía y me parecen súper importantes y que enhorabuena por la presentación. Además me ha gustado, he visto terrazos continuos en los proyectos y gracias a todos por venir a una nueva sesión. Voy a empezar contando quiénes somos. RCR Deco es la división decorativa de Rinol, la empresa española del grupo internacional RCR Industrial Flooring. Somos una empresa fabricante y aplicadora de pavimentos continuos desde hace más de 40 años en el sector industrial. Nosotros llevamos haciendo naves industriales y centros logísticos con unos acabados de hormigón y resina, pero un acabado mucho más industrial, ¿no? Fue hace unos 6-7 años cuando detectamos que había un auge de este tipo de acabados industriales y una demanda en otro tipo de sectores completamente diferentes, ¿no? Hicimos pavimentos en museos como los que podéis ver aquí. Para nosotros en aquel entonces eran proyectos muy distintos a los que estábamos acostumbrados a hacer. Un hormigón en un centro logístico nada tenía que ver con cuando nos contactaron arquitectos para hacer el Museo Chillida, ¿no? Era muy diferente. Entonces, vimos que este tipo de pavimentos se podía llevar a otro sector. Y así nace el departamento de proyectos RCR Deco, hace 6 añitos. Aquí veis el Museo Chillida, el Museo Guggenheim y el Museo Interactivo de Lugo. Dentro del grupo Rinol contamos con divisiones industrial, RCR Deco que hace proyectos decorativos y también pavimentos especiales. Son ellos los encargados de realizar, por ejemplo, el pavimento de hospitales, ¿no? Al final en este tipo de proyectos se busca sobre todo pavimentos técnicos que cumplan con unas características específicas, que sean conductores de electricidad, que sean pavimentos muy limpios, ¿no? Y se trabaja con resina epoxi. En decoración utilizamos resina de poliuretano. Este pavimento se llama Rinol Conductive, es un multicapa y tiene 4 milímetros de espesor aproximado. En todas las divisiones del grupo ofrecemos soluciones integrales porque trabajamos desde el comienzo con arquitectos interioristas, nos reunimos con vosotros y nos decís qué buscáis, ¿no? Nos sentamos con vosotros, vemos qué necesitáis exactamente y nos ponemos manos a la obra porque somos fabricantes y lo más importante y lo que nos diferencia de la competencia, contamos con aplicadores propios, que al final esto da cierta tranquilidad y seguridad al cliente o al arquitecto, el encargarnos de tanto el diseño del material que vamos a utilizar y la aplicación con aplicadores especializados en cada uno de nuestros productos. Y por último ofrecemos un mantenimiento y un servicio postventa. Decimos que todas las soluciones que ofrecemos sirven para todos los proyectos, pero sí es cierto que es muy importante que conozcamos las características que va a requerir, que se le va a dar a ese suelo, ¿no? Entonces, dependiendo del uso que se le va a dar,
el acabado estético que se busca, pues recomendaremos un tipo de pavimento u otro. Los sectores a los que más nos dirigimos, pues residencial, restauración, oficinas, muchísimas tiendas, obra pública, y es el Departamento de Pavimentos Especiales quien hace hospitales. Para nosotros, la clave de que el resultado sea el esperado en cuanto a este tipo de soluciones, además de la mano de obra, es el soporte sobre el que vamos a ejecutar. Muchísima gente tiene miedo de las fisuras con este tipo de suelos, ¿no? Pues para nosotros esto es lo más importante y para ello necesitamos que el soporte cumpla con unas especificaciones, y es que tenga una humedad inferior al 4%, que esté bien nivelado, que tenga planimetría, ¿vale? Porque prácticamente todas las soluciones que ofrecemos son autonivelantes, entonces necesitamos que el soporte esté planito. Que tenga resistencia superior a 20 newtons, son acabados que van pegados al soporte y tienen mucha fuerza. Si el soporte no resiste, se puede levantar, despegar y también fisurar, ¿vale? Y lo más importante, hacer un correcto replanteo de juntas o cortes de retracción, que junto con nuestro departamento técnico, con el plano del proyecto y visitando la obra, asesoramos sobre dónde tendrían que ir las juntas. Porque que un pavimento sea continuo no quiere decir que no requiera ningún tipo de junta, ¿vale? Intentamos evitar pues, que haya muchas juntas, pero bueno, sí que a veces es importante que tanto el mortero previo como el acabado final tenga ciertos cortes para controlar esa fisuración. Si hay un movimiento de estructura fuerte y ya tenemos una junta hecha marcada, a la hora de fisurar moverá por ahí y no lo hará de forma como una serpiente, ¿vale? Ofrecemos morteros autonivelantes y revestimientos tanto cementosos como resina. Voy a explicar en esta sesión un poquito los pavimentos de resina porque son los que más hacemos en proyectos como hospitales por el tipo de característica que es un pavimento mucho más limpio que un producto cementoso, pero también ofrecemos morteros de cemento, EcoFlow, que son morteros de terrazo, si queréis ver esta muestra, que son pavimentos completamente personalizables, pues permiten en cada proyecto adaptarse a lo que se busca, ¿no? A los colores, puedes escoger el tipo de árido que quieras, el espesor es a partir de 8 milímetros, depende del árido, y son productos pues que al final hace eso, humaniza el espacio y hace que sea mucho más bonito y se pueda estar a gusto en sitios así. Vale. En cuanto a pavimentos de resina, voy a explicar Decobeton Look, que es un sistema muy parecido al Rhinol Conductive, el que utilizamos en pavimentos especiales para hospitales, pero no cumple con todas las características técnicas que se requiere pues, para quirófanos o salas blancas, ¿no? Estos pavimentos se utilizan en hospitales también o en clínicas dentales, pero en zonas públicas, en zonas comunes, ¿no? Esto es una resina de poliuretano, lo podéis ir pasando. Tiene 3 milímetros de espesor, es personalizable, se puede hacer en un solo color de forma que queda liso completamente o mezclar dos colores de carta RAL que permite pues, crear ese dibujo, esas aguas, ¿no? Es una resina impermeable, lo cual es muy limpia. Si necesita alguna junta, ya no son todas las juntas que requiere un porcelánico, una plaqueta, ¿no? Esto es una clínica dental, Clínica Durán en Madrid, que hicimos con Febrero Estudio. El frente se revistió con una resina que ahora voy a explicar. Esto ya no es autonivelante. Sí, igual me mato ahora. ¿Veis? Esta escalera se revistió con esa resina, que es una resina espatulada, se aplica con llana, ¿vale? Igual que el microcemento, podéis verlo en la pared, pero es en base resina. También contiene cemento, lo que da aporta dureza y se puede escoger el color carta RAL. Tiene 2 milímetros y bueno. Aquí lo veis en un gimnasio y se nota, a diferencia de Beton Look, que es autonivelante, aquí sí que veis el trazo de la llana. Las escaleras de la clínica, se buscó el mismo color RAL que el suelo, que de Beton Look. Una clínica en Córdoba, aquí sí que quisieron mezclar dos colores. Por eso digo que es completamente personalizable. Depende del color, se puede hacer lo que queráis. Aguas más rectas, más mezcladas como la muestra.
Y QCR es un sistema de resina de poliuretano antideslizante. Esto tiene un árido, bueno, es un poquito grande, pero tiene un árido que con esa rugosidad conseguimos que se consiga clase de resbaladicidad, ¿vale? La deseada. Lo solemos aplicar pues en zonas húmedas, ¿vale? Igual, color cartarral, acabado brillo mate y autonivelante. Bueno, aquí lo estáis viendo en dos colores, pero la muestra, tanto el color del árido como el color de base, puede ser el mismo color y queda lisito, no se nota la diferencia. Y eso es todo. Bueno, mi nombre es Israel Gómez, pertenezco al grupo de empresas Variperfil Barinsa. Estamos representados aquí, somos una de las 12 marcas. Y quiero entrar directamente en un revestimiento que fabricamos, pero voy a dar una pequeña pincelada de quiénes somos. Como os decía, grupo Variperfil Barinsa, tenemos una parte que distribuye productos que importamos y otra que fabrica. Trabajamos los pavimentos flotantes, lo que son las tarimas, los suelos laminados y suelos vinílicos, y luego tenemos la parte de Barinsa, que es nuestra parte industrial, ¿vale? Aquí tenemos la perfilería para todos estos suelos. Y aparte fabricamos pues un revestimiento relativamente nuevo, ya llevamos unos añitos con él, pero ahora ya ha pegado este salto que esperábamos. Si nadie me hace el favor de pasar esas muestras que he dejado para que os hagáis una idea mientras lo voy explicando, ¿vale? Se llama Coverting, ¿vale? Es un revestimiento de pared de aluminio, formado por 2 capas de aluminio y un composite con partículas minerales, ¿vale? Es un gran formato, en medidas de 2,44 por 1,20 o 2,60, hacemos dos composiciones con normativa al fuego y no normativa al fuego. Pero bueno, voy pasando un poco imágenes para que podáis... A ver. Aquí veis un poco lo que os decía. Es un revestimiento de gran formato, ¿vale? Muy ligero. Es un composite con 2 capas de aluminio, como os he dicho, con impresión digital. Y lo tenemos en 3 acabados, ¿vale? Os he justo cogido una muestra de cada para que podáis ver un poco cómo hacemos 3 texturas. Nuestra máquina hace una impresión digital sobre este panel, en mate texturizado, en ultramate y en alto brillo. El ultramate muy pensado en hospitales, por eso va enfocado a la charla de hoy. Se instala muy rápido porque va simplemente pegado sobre cualquier soporte, se instala con un polímero MS que actúa por reacción química y esto permite una instalación muy rápida, muy sencilla y muy efectiva. Es totalmente hidrófugo, ¿vale? Tiene 100% eficiencia bacteriana, por esto para hospitales encaja muy bien. Tiene su resistencia al fuego BS1 de 0. Bueno, tenemos muchos diseños ya en stock, pero lo que más quiero encajar un poco aquí es que nuestro escáner permite personalizar, ¿vale? Un poco al hilo en los hospitales, que suele ser un sitio pues frío y que a nadie nos gusta ir, permite hacer un poco sobre este panel lo que queremos. Imágenes de todo tipo, colores, no colores, dibujos. Y ya os enseñaré ahora alguna imagen para que podáis ver algún hospital de los que hemos hecho, cómo actúa de otra manera. Es un revestimiento rápido, no ensucia, y estos dibujos te hacen quizás un poco más confortable en la estancia en hospital. Bueno, os hemos puesto un poco fichas técnicas, pero bueno, son unos datos. Luego lleváis algún catálogo para que podáis entender un poco los datos técnicos, pero es sobre todo que veáis un poco un revestimiento que es nuevo, que es limpio, que encaja muy bien en este tipo de... Bueno, mira, justo os decía cómo hemos personalizado varios hospitales. Este es el Hospital de Mar en Barcelona, ¿vale? Y un poco adaptarnos un poco al gusto del cliente, y creo que esto está muy enfocado a dar calidez a estos espacios. Hay muchas imágenes porque hemos hecho varios hospitales ya. Y bueno, aquí hemos metido la parte industrial porque en alguna construcción de hospital nuevo los baños se están industrializando. Cuando se construye un hospital los baños vienen hechos en fábrica. Y este revestimiento está funcionando muy bien por su ligereza y por su adaptación a los espacios, ¿vale? Este es el Hospital Universitario en Lanzarote, un hospital industrializado, que se han hecho los baños in situ, todo muy rápido. Ayer hablaba con uno de los instaladores de otro hospital, pero me decía cómo está funcionando, porque estamos sustituyendo algún otro panel que se utilizaba antes, que es muy sucio a la hora del corte. Es un buen producto, pero es muy sucio. Esto es un producto muy limpio. Al corte solo nos viene a dejar aluminio, que es lo que suelta, y esto se recoge prácticamente enseguida, no genera polvo en los espacios, en los aires y demás. Entonces está funcionando muy bien. El Hospital de Lanzarote, que es el que habéis visto, ahí ves un poco cómo montan los paneles. Aquí se ha hecho a media altura,
¿vale? Un poco a gusto del cliente. Aquí podéis ver un poco. Quería reflejar esta parte, no sé si... Pero bueno, el pavimento que se pone en hospitales es un pavimento con media caña que por normativa tiene que subir. Entonces, bueno, nosotros aquí hemos utilizado unos pedestales para dejar esa media caña de PVC que entre por debajo y poner el panel encima para evitar las zonas de aguas cuando se bañan los pacientes, que siempre es un poco más engorroso, como digo yo, ¿no? Bueno, son un poco imágenes que quería un poco, estáis viendo el producto, porque es algo novedoso y quería un poco más enfocarlo, no quería tanto técnico, sino ver cómo se adapta a todos estos espacios, lo rápido que es la instalación. ¿Vale? A ver si quería poner alguna imagen que habíamos personalizado más. Este es el Hospital Joan 23 en Barcelona, que lo están haciendo por alas. Justo es el instalador que me decía que habían actuado en 12 días, habían instalado más de 1000 metros cuadrados en prácticamente poco más de una semana, que cualquier otro producto... Es muy difícil que vaya a esta velocidad. Aquí muy personalizado, iríamos a alguno de los textiles, de los diseños textiles que tenemos. Otra parte madera en los frontales, no sé, buscar un poco lo que pide el cliente. Aquí una parte de... No recuerdo bien qué zona es, no sé, es una parte, no sé si es no creo que no es quirófano, bueno, es una parte, pero bueno, un poco floral, hablábamos un poco de tema de árboles, de que a veces no se puede, dentro de una habitación no podemos meter toda esa parte de paisajes, pero nuestro escáner permite hacer todo esto y darle un tono diferente, hacerte más acogedor tu estancia dentro de lo que decía el hospital, que no es... Bueno, ha sido rápido, pero era un poco... No os he dicho una de las cosas más importantes, que este producto se fabrica en España, ¿vale? Es que quería enfocar mucho el producto para que sepáis bien lo que podemos llegar a hacer. Pues es un producto que fabricamos aquí en Tarragona y bueno, esto era un poco que lo conozcáis. Está representado aquí en el Do Contract y lo podéis ver por cualquiera de las zonas. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado la charla del día de hoy. A mí me ha resultado sumamente interesante. No sé qué preguntas tienen para hacer, si han apuntado inquietudes. Yo sé que este siempre es el momento más difícil de romper el hielo. Perdona, si puede ser con el micro. No sé si pudieras explicar un poco de si lo puedes usar en ducha y qué requisitos hay de instalación. Totalmente, se puede utilizar en duchas perfectamente, es un producto totalmente hidrófugo, 100% hidrófugo. Y esto va adherido a la base con un polímero MS, ¿vale? Cuando dices base, ¿puede ser pladur? Puede ser, el polímero MS agarra sobre cualquier superficie, absorbente o no absorbente. Puede ser pladur, puede ser azulejo, puede ser en cemento, puede ser cualquier producto, ¿vale? Y es un producto que tira muy rápido, o sea, en 15 minutos lo tendríamos sujeto. ¿Y qué cuidado debes de tener entre las placas, en las juntas? Bueno, esto ya profundizar un poco más. Vale, mira, vale. Pero te digo porque es estupendo. No sé si desde ahí lo llegas a ver. Como os comentaba, tenemos 3 texturas, ¿vale? El mate nos permite hacer eso en la esquina. ¿Lo puedes ver desde ahí? ¿Vale? Es un producto que se puede plegar, ¿vale? Es un producto muy rápido de instalar. Esto se hace in situ en obra. No creamos que esto hay que mecanizarlo en un taller. O sea, y esto en una esquina lo puedes hacer, ¿vale? Si no, pues es simplemente... Esto solo lo podemos hacer en el mate, ¿vale? Porque las otras texturas, la última capa resquebrajaría, ¿vale? Pero esto puedes unirlo con un perfil, que no hay ningún problema, o puedes morir a testa, digamos, para que nos entendamos, y sellarlo. Pero no hay ningún problema, no hay ningún tipo de filtración, ¿vale? Es un producto que se utiliza mucho en baños, ¿vale? Un panel. ¿Qué garantía tiene el material? Garantía el mismo que una cerámica, al final, que es lo que estamos intentando sustituir. O sea, el producto, si le damos un uso adecuado, no tiene ningún problema. Te puedo decir una garantía, 20 años, por decirte una garantía. El producto no sufre. Otra cosa que le demos un mal uso, si le damos un golpe muy fuerte, se puede abollar, pero tiene que ser muy fuerte. Pero tampoco hay un gran problema, se puede dar 2 cortes, se retiraría esa placa y se vuelve a poner una encima. En caso de un golpe muy, muy fuerte. Pero es un producto muy resistente, con 20 Newton al rayado también. Vale, gracias. Depende al que vayamos. Perdón, si puede ser con el micro, porque si no, no sale luego en la grabación. Yo aquí hoy diferencia económica. Bueno, ya no solo la diferencia económica del producto, sino de la instalación. Ya sé que vas a decir que son más rápidos. Es que esto, al final el tiempo es dinero, pero yo me voy encontrando en el sector problemas de mano de obra, ¿vale? Y este producto quizás no hace falta una mano de obra tan cualificada para hacerlo, ¿eh? Entonces, ventajas para mí muchas.
no sé qué decirte, es que en precio depende a lo que vayamos. Si vas a ir a un gran formato, de un cerámico gran formato de estas medidas, desde luego esto es mucho más económico, pero es que aquí enfocado un poco al tema hospitales, por ejemplo, que se suele utilizar, entiendo, el HPL. Sí, HPL. El HPL es un producto que va rastrelado. Ya solo esto te va a demorar mucho tiempo, ¿vale? Y esto va pegado directamente sobre la base que tenemos. Entonces, y encima es más económico que el HPL, ¿vale? Pero bueno, en cerámicos yo creo que también a la larga es mucho más económico. Para enero yo tenía... Sí, y totalmente. Tiene 20 newton al rayo. ¿Sirve para salas blancas también? ¿O? Es antibacteriano, Vale. ¿vale? Pero antibacteriano no las propaga, ¿vale? Pero no la mata, ¿vale? Entonces será una cosa más técnica vuestra, ya que... No. Para quirófanos creo que no es válido. Pero bueno, Sí, el que hospital podría es muy grande. Claro, que en muchas podría valer zonas para como- otras salas, a lo para mejor no otras tan salas. blancas como Eso puede es, ser una eso es. rea o algo. Para enero yo tenía 3 preguntas. ¿Qué diferencias de precios o qué volumen de precios puede haber por la aplicación de los sistemas de mejora en los hospitales? Porque todo eso se equivale a espacios, a zonas verdes, mobiliario distinto. A ver, yo creo que no hay un aumento de precio significativo, o sea, me refiero, porque, por ejemplo, un poco lo que vendía él, ¿no? Al final, imagínate, ¿no? ¿Qué más te da poner un HPL blanco que poner supuestamente su material con, yo qué sé, un dibujo o un tal? Al final eso tampoco es muy caro. Y luego, por ejemplo, todo el tema de patios, de zonas verdes y eso, al final sí que es verdad que requiere un mantenimiento, pero bueno, si tú al final dejas un sistema de riego y tal, tampoco sube mucho los costes. O sea, no... al final lo que estamos buscando es un poco hacer, bueno, pues hacer hogares, ¿no? O sea, un poco lo que tú tienes en casa. Y pues sí, te puedes ir a Ikea o te puedes ir a... ¿no? Pero bueno, no sube mucho, yo creo. Veo que hacéis algún quirófano con ventanas. A mí me ha pasado que la normativa me ha prohibido poner ventanas. A ver, este es un tema. Si tú utilizas sistemas prefabricados que vienen las ventanas, no hay ningún problema, porque el problema, o sea, cuando autorización sanitaria te suele poner problemas es el tema de, ¿no? de los recovecos y de todo eso, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, tú en un quirófano sueles tener... Normalmente suele haber una ventana de guillotina para pasar las cosas al sucio, por ejemplo, sin tener que entrar directamente en el quirófano, porque esa ventana, porque no puedes replicar esa ventana en una fachada. Al final, lo que hacemos, evidentemente, los vidrios son fijos, están enrasados a la cara interior del quirófano y nunca nos hemos encontrado ningún problema. O sea, por ejemplo, fíjate, la foto que había puesto del quirófano ese de Rubén Internacional, nos encontramos por las ventanas, no nos dijeron absolutamente nada y nos encontramos el problema por el perfilito que remata el revestimiento con la media caña de PVC. O sea, que si se ejecuta bien... ¿Cómo peleáis la diferencia entre trabajos para clínicas privadas y los hospitales privados y los hospitales públicos? En los públicos es mucho más complicado que te dejen hacer lo que tú quieres. Pues creo que no, de verdad. O es al revés. Sí. Bueno, a ver, nosotros, nuestro gran cliente privado es Quirónsalud y es un cliente que pelea mucho. Pero, por ejemplo, todo lo que hemos hecho para hospitales públicos, por ejemplo, en Barcelona, en Santa Creu y Sant Pau, son clientes que de verdad buscan la calidad en sus espacios. Por ejemplo, hace unos meses hicimos un quirófano híbrido con una sala de TAC incorporada y querían que fuera todo superhumano porque, bueno, pues todo el tema de la iluminación, los colores, los solados, jugar con diferentes... O sea, buscar imágenes para que el paciente estuviera a gusto. O sea, que al final los hospitales públicos sí que nos hemos encontrado que piensan mucho más en la experiencia paciente que el privado. Claudio, y para Israel una cosa nada más, ya no pregunto más. Estamos abocados a los problemas de incendios. ¿Cómo lo contempláis en vuestros suelos y en vuestros pavimentos y revestimientos? Con normativa. No, mira, nuestro
Estaba preguntando acerca del problema de los incendios, ¿no? Sí, bueno, nuestros pavimentos cumplen con normativas, no tenemos problema, igual que el composite de aluminio, que es BS1 de 0, así que es un producto totalmente ignífugo. Tenemos el PE, porque hacemos 2 para zonas húmedas, que pero bueno, en zonas húmedas no requiere esta normativa. Pero nuestro FR, en medida de 260 por 1,22, tiene todas sus normativas. Cumple con normativas, pero... Claudia. El Rinol Conductive, que es el que se utiliza en hospitales, no es mi departamento y no te sé explicar, pero bueno, te puedo pasar el contacto de la persona que te lo puede explicar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo os quería preguntar, sobre todo para la parte de revestimientos, ¿tenéis algún estudio de cómo se comporta acústicamente, por ejemplo, frente a una megafonía, hacia sonido ambiental, o bueno, en espacios donde hay mucha gente? ¿Sabéis cómo se comporta más como un hormigón o como un cristal o más parecido a la madera? Pues esto es una cosa, ¿no? Aquí no te puedo decir cómo se comporta acústicamente. No te puedo comparar con nada porque no sé, relativamente es un producto nuevo y que en espacios no nos hemos encontrado con ellos. Estamos haciendo hospitales, los resultados son buenos, pero no te puedo decir, se comporta como... Claro. No sé, me causa una curiosidad, porque como dices que la base es aluminio, sí, es la base es un metal, pero por ejemplo yo con la muestra sí no le veo, no sé si es por el soporte donde está, pero no le veo mala acústica entonces por eso te preguntaba. Yo creo que aquí dependerá un poco sobre la base en la que apoye también, pero... Es que aquí no te lo puedo comparar con nada porque realmente no lo sé, pero que los resultados hasta ahora no es una cosa que me haya llegado, oye, suena, crea mucho eco, no, o sea que entiendo que debe estar funcionando bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale, yo tenía 2 preguntas para enero también que me habían surgido de cuando, bueno, los estuve mirando también, los proyectos que hacen y todo, y había visto que habían hecho un proyecto también como para Arabia Saudí, ¿puede ser? Sí. Entonces, claro, cuando lo vi dije, esto debe llevar muchas diferencias culturales, ¿no? Como también tenemos muchas veces que meternos en cosas mucho de la cultura para poder entender cómo humanizar un espacio. Sí. Fue un proyecto que hicimos, era un concurso en Al-Ansar, para un hospital que estaba dentro de la Medina, en Arabia Saudí. Entonces también tenía muchos problemas a solucionar, porque claro, en época de Ramadán y de peregrinación era un hospital que necesitaba muchísimo espacio para toda la gente que va allí, pero luego a lo mejor el resto del año pues está más desocupado, y entonces tuvimos que analizar todo ese tipo de factores que al final son muy diferentes culturalmente a nosotros, y la manera, por ejemplo, yo recuerdo hacer como espacios tipo de cada habitación y ir estudiándolos, porque claro, somos muy diferentes y claro, tienes que ir estudiando cada situación, cada espacio, a ver cómo se hace y cómo no. Sí, cuando lo vi dije, esto debe haber sido muchísimo trabajo y muchísimo estudio por vuestra parte. Vale, y también quería preguntarles si me pueden comentar un poquito en qué proyectos están trabajando, proyectos nuevos aquí o internacionales. Vale, pues proyectos internacionales, estamos haciendo hay un banco de sangre en Perú, luego también en Costa de Marfil, un hospital. Hablando de las diferencias culturales. Sí. Sí. Y luego ahora mismo más en España estamos casi acabando un hospital nuevo en Zaragoza. Empezamos ahora con un proyecto nuevo en Valencia, en un hospital nuevo en Valencia. Estamos haciendo un animalario, ¿cómo se llama? Centro de contención, ¿no? Biológica, de nivel de contención 3, ¿no? O 4, creo. Que es casi lo más alto que... Y en España yo creo que es el más alto que existe de ese nivel. Sí. Y luego también es verdad que tenemos una rama que hacemos muchos proyectos para paradores, ¿vale? Eso está más destinado al tema como más hotelero, pero bueno, también tenemos esa rama. Fenomenal. ¿Alguna pregunta que haya quedado por ahí?
Pues si no, solo como forma de conclusión, me preguntaba qué nos falta, ¿no? Porque todo esto lo intentamos todo el tiempo, pero ¿qué crees que nos falta para lograr humanizar los espacios? ¿Hacia dónde habría que ir? Yo creo que hay una labor que tenemos que hacer muy grande de concienciar al cliente. Porque nosotros, por ejemplo, dentro de Neuroarquitectura, es un concepto que cuando nos sentamos a diseñar un hospital nuevo, siempre intentamos que todos estos conceptos que he explicado anteriormente, tenerlos en cuenta, ¿vale? Y siempre, por ejemplo, el uso de patios o de vegetación, eso a lo mejor, como es más arquitectónico, lo metemos en los proyectos ya de inicio, ¿no? Pero luego lo que son todos los acabados interiores, todo eso, yo creo que hay una conciencia hacia el cliente, que es un trabajo nuestro que tenemos que hacer, que es bastante importante, porque al final el cliente siempre prueba el dinero, ¿no? Y es lo que preguntaba él antes, ¿no? Al final no es mucho más caro y al final estás haciendo espacios de calidad que van a perdurar muchos años ahí, porque al final, por ejemplo, lo que dice él, si su material es duradero y tal, al final a nosotros nos ha pasado muchas veces, por ejemplo, en un quirófano, ¿no? Que dicen, no, pues pintado con epoxi o... es que eso vas a tener que pintar cada 6 meses, con lo cual tampoco es operativo. A lo mejor es mucho mejor meter un material de calidad que le das un golpe con una cama y no se va a romper, y tienes ahí, por ejemplo, los quirófanos prefabricados y todo eso, ¿no? Que al final, como hicimos en Villalba, que eran quirófanos de vidrio prefabricado de HT, pues llevan ahí y no tienen nada de mantenimiento. Entonces, eso al final, a largo plazo, es un ahorro económico. Nosotros aquí en DuContract siempre nos gusta hablar de inversión, como sacar la palabra del coste y pensar siempre lo que es el bienestar como una inversión. Claro. Es como el enfoque que siempre terminamos cuando hablamos de bienestar y todo entendiendo, ¿no? Que es tan importante que lo puedan entender todas las partes Eso involucradas. Es que al final es un trabajo en equipo de todos. Bueno, si no hay más preguntas entonces, damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. A mí me ha resultado súper interesante y los invito a pasar al... Ah, se me olvidaba una cosa muy tonta. En las bolsitas tienen una encuesta de satisfacción también, si la pueden completar, siempre nos ayudan a mejorar mes a mes. Las dejamos ahí en la puerta. Gracias. Gracias.